Edu, gracias ante De todo. nada, de nada. Y para arrancar este diálogo, eh, a ver si podés por lo menos poner en contexto cómo fue que fuiste llegando al circo, cómo fue que el circo fue llegando a vos o vos fuiste llegando al circo. Bueno, mira, me pasó no solamente con el circo, me pasó con muchas cosas que hice en mi vida respecto de la profesión que nunca fueron estipuladas, digamos. Fueron llegando como, así como casi te diría por arte de magia. Nunca pensé estar en la televisión, nunca pensé hacer teatro, nunca pensé dirigir circo. No fue que dije voy a hacer toda una cosa como para poder este, dedicarme a eso. Creo, no me acuerdo bien, pero creo que está relacionado con las primeras cosas que hicimos con el grupo Oz Planeta, el que estaba Analia Pavicic, con el indio este, Acosta, y por ahí hubo como un intercambio de tratar de corregir y dirigir algunas cosas que ellos ya estaban haciendo. Ellos trabajaban en el Parque Centenario, esto hace millones de años, no me acuerdo ahora, siglo XVII, no sé, creo que habrá sido en los 90, por ahí, cuando Eso fue Analía antes de Catalina? volvió ¿Eso fue antes de Catalina? mucho antes, Ah, mucho antes de Catalina, sí, 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 mucho antes. Sí, eso tiene que ser, ponele 92, 91, 92, ponele que ellos tenían un grupo que se llamaba Voz Planeta, que era Mario Ferreira, el Ingi y Analia Pavicic, que trabajaban en el Parque Centenario. Y, y después algunas colaboraciones con Pedro Palacio, Pedro Peligro, respecto a algunas cosas que hacía él, pero mucho antes, te digo, de estar en Catalinas. Y después creo que lo más formal de todos empezó bueno, primero fue porque estuve en el Circo de la Costa, digamos. Otra cosa impensada, nunca pensé que iba a ser clown de un circo, y bueno, nada, me llamaron para hacer el clown, y a partir de eso me puse en contacto, imagínate, con un montón de gente que hacía circo, entre los cuales había amigos anteriores al circo, y laburé con todos, laburamos todos en el Circo de la Costa, pero además se fue desarrollando otras actividades. A partir de eso, tendría que pensarlo mejor, pero creo que las primeras cosas que hicimos fue con Bruno Gagliardini, con Brunitus. Por porque ahí. en nada de lo anterior del Club del Clown o en nada de tu experiencia como clown no había el componente circense de la destreza, digamos, por así decirlo. Era más teatral. No, 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 vos sabés mejor que nadie que el circo volvió a desarrollarse como un nuevo circo a partir de la influencia del Circo du Soleil, etcétera. Antes, en la época anterior, no había circo, digamos. Ahora me acuerdo de algunas cosas, pero creo que está relacionado por el tipo de teatro que yo elegí, que fue con Elizondo, donde había muchas cosas que estaban muy relacionadas con el circo. Ahora me estaba acordando ayer de que en un momento la comisión de alumnos de la escuela de Elizondo organizó traer a los Colombaioni, esto te estoy hablando en el año 79, a los Colombaioni al estudio. Y los colombañones vinieron y pensábamos que iban a dar una charla, y los tipos dijeron, no, ropa de laboro, y ahí fuimos entre unos cuantos anotando todas las cosas que los tipos decían, que después eran cosas que se aplicaban en una de las materias, o en varias de las materias que tenía la escuela de Elizondo. Una de ellas se llamaba Destreza Corporal, donde había todo
juego de ellos. Los Columbaioni era un grupo muy conocido, no sé si sigue existiendo todavía algún familiar. Sí, Eran muy Leris, me lo conocidos en encontré, el circo en general. estuve con Leris hace poco, el año pasado, el hijo del gran maestro payaso, Ah, mira, que está dando, claro, bueno. hacen Bueno, payaso. bueno, los Columbaioni estuvieron claro, bueno, los Columbaioni estuvieron en el estudio de Elizondo, en el estudio de la escuela y de la compañía, en el 79. Y luego estuvieron, en realidad habían venido de San Martín, y la comisión de alumnos tuvo la caradurez de invitarlos y los tipos vinieron. Y también me acuerdo que estaba el Orreo, que era un bar que quedaba en la calle Sarmiento y Paraná, donde se iban a reunir los artistas de circo. Y de eso me acuerdo porque cuando con la compañía hicimos Apocalipsis en el año 80, Gabriel Chame quería lanzar fuego por la boca y tuvimos que ir ahí a buscar a alguno de los compañeros circenses que nos dijera cómo había que hacer para lanzar fuego por la boca, porque no había. Traigo esto más que por la historia, que es que porque no había un lugar donde una táctica que con el tiempo descubrí que era de la gente de circo, que no te dicen cuáles son los trucos o cómo hacerlo. No sé si sigue siendo así, pero en ese momento era así, era muy difícil sacarle algo, pero por fin lo pudimos sacar y se utilizó un espectáculo en el Teatro del Picadero antiguo, que por supuesto el espectáculo fue prohibido después de 10 funciones, porque estábamos todavía en plena época militar. Una de las razones creo que haber sido... que el bar que decís era el Café de los Artistas, que le decían, un lugar donde se Sí, juntaban. yo lo recuerdo como Lorreo, quedaba por Sarmiento entre Paraná y la otra que no me acuerdo, no, perdón, en Paraná entre Sarmiento, al revés, quedaba en Paraná entre Sarmiento y Perón, Cangallo en esa época. Y ahí se juntaban todos los lunes, se juntaban los lunes porque después el resto de los días trabajaban. Ahí fue como, pero la verdad que no era el circo una cosa en ese momento tan importante o fundamental como lo es ahora, ¿no? Ganó mucho el circo, mucho espacio el circo, por suerte, en todo el terreno de lo artístico. Así que no había, con el Club del Clown había, bueno, pues estudiamos clown, con todas esas cosas, con el Club del Clown había una cosa muy circense del clown, pero eran obras de teatro, digamos, no era, tal vez ahí a lo mejor también es donde nos cruzamos todos con el hecho de mezclar una técnica circense, por decirlo de alguna manera, por el clown, digo, con el teatro, ¿no? Y escúchame, a partir de todo el recorrido que después fuiste teniendo, que ya algunas cosas van a salir en la charla, ¿entendés qué podés entender como una potencia del circo y alguna debilidad si es que la tuviera? No, la potencia del circo es feroz, digamos. Imagínate que es un arte que es milenario, es tremendamente corporal, físico, contundente, muy de la escena, digamos. Es como muy corporal, muy presente, es muy potente verlo. Eh, Así que en todo ese aspecto me encontraba muy asociado con esas cosas. Si bien yo no hacía ninguna acrobacia, y ni mucho menos me asociaba mucho a la idea de todas estas cosas y ver cómo trabajaban. Y por suerte, después de la dictadura, ver los primeros espectáculos de circo, teatro callejero, que había, inclusive mucho antes que llegara la democracia oficialmente, mucho antes que llegara Alfonsín al gobierno, por decirlo de alguna manera. Así que me parece que tiene una energía, una vitalidad interminable, que por suerte se volvió a recuperar, porque estaba perdida tras la abrumadora presencia del cine primero y de la televisión después, que no solo complica y complicó al circo, sino también al teatro en general, ¿no? Y así me parece que tiene una potencia. Y bueno, nada, lo que digo es que me parece que
es muy interesante trabajar con los compañeros, y porque además uno ha aprendido también, digamos, cada uno que hace una cosa, aprendes con lo que el tipo está haciendo, una técnica de malabar, de trapecio, de cuerda, de lo que fuera. Hay como un permanente aprendizaje de cómo encarar eso y cómo trabajar con eso, porque tenés que aprender cuáles son los límites del ejercicio que está haciendo, del trabajo que está haciendo, del número que está haciendo, cuáles son los límites, proponerle nuevos límites, a ver si se puede hacer, encontrar un lenguaje que uno pueda trabajar con la persona con la que está trabajando, ¿no? Que es lo esencial de todo esto, digamos. Lo esencial es saber con quién uno trabaja, antes que nada. Después eso también pasa en el teatro, digo, pues la técnica es la que sea, ¿no? Te preguntaba así por la potencia y por alguna limitación en el sentido de algunos, como género expresivo, si hay algunos relatos que puedan ser más fáciles de hacer con circo y algunos, digamos, ¿se puede hacer cualquier cosa con circo o hay relatos que son más circense, digamos, hay alguna línea que sea más No, circense? obviamente. No, obviamente, pero insisto con el hecho de que está en la persona que quiera encarar eso, digamos, con el hacedor, con el que va a estar en el escenario. Si la persona que quiere encarar eso se aviene a buscar nuevas experiencias juntos, porque insisto con esto de que yo también descubro cuando estoy con alguien qué es lo que puedo hacer, digamos, y qué se puede hacer con eso. Eh, Limitaciones no hay ninguna. Por la experiencia que tengo ahora, después de haber dirigido un montón de cosas de circo, creo que no hay ninguna. Insisto con el hecho de que tiene que ver con la persona, con lo que lo está haciendo, digamos. El límite es la persona, no el... No el género. Sí, no, claro, por supuesto, como en todos los géneros. Por otro lado, me parece que hay como que habría que como agregar o dar una vuelta de página sin abandonar lo anterior, lo tradicional del circo, que hay como hay que rever algunas cosas respecto a algunas técnicas, porque si no terminan como siendo solamente la técnica, porque sí, yo creo que esta gente se ha acercado a mí, a mí o a quien fuere, no es que porque sea yo, sino porque a quien fuere, que ver que un número de tela no sea solamente un trabajo de tela, porque ya se está acumulando la cantidad de trabajos en tela, decirlo, no porque sea una mala técnica, sino porque al contrario, se puede. Y entonces, creo que trabajando así he podido lograr hacer alguna cosa que por beneplácito y por colaboración de la persona con la que estaba laburando, pudimos investigar y plantear cosas donde yo voy hasta donde la persona que está trabajando conmigo me deja también, ¿no? Digamos, no es que pongo... En realidad, mi forma de laburo, no solamente con el, con el circo, sino también con el teatro, es ir hacia el tema, hacia la persona con la que uno está laburando. El circo, como es más personal, uno va hacia la persona. En el teatro uno puede tener un texto o no, pero está tratando de contar una historia. Y yo creo que es eso lo que me parece que gustó de lo que yo puedo hacer con todo esto, que es contar una historia, ¿no? Meternos a contar una historia, buscar eso. Y dentro de ese clima, cualquier tipo de ejercicios, digamos, o de técnicas circenses, ¿no? Creo que no hay ningún tipo de límite. Tengo acá para seguir sobre este tema concreto, pero necesito ir un poquito para atrás porque después vamos a volver sobre estos aspectos de la construcción. Pero hablaste del Circo de la Costa, de que laburaste ahí, hiciste creo que varias temporadas en el Circo de la Costa, eh, Hicimos 2 años, sí. 2 años. ¿Quién lo dirigía? Si podés contar un poquito la experiencia, que algo yo sé porque me has contado, pero... Sí, lo dirigía Gabriela Ricardes, otra persona que había estudiado en la escuela de Elizondo, y como artista de circo estaba Mario Pérez, digamos, Gabriela era la que ponía toda la circunstancia de la estética, de lo que iba a suceder adentro del circo,
y todo eso, y Mario Pérez agregó toda la técnica del circense, ¿no? Esos fueron los dos que lo dirigieron. Y fueron 2 años bastante intensos, porque era el miércoles a domingo y había que hacer varias funciones durante el día, ¿no? Yo llegué a hacer un día 7 funciones. Sí. Sí, me acuerdo que además a la quinta, cuando uno ya estaba, yo tenía la energía por el piso, alguien de la asistencia del teatro nos dijo, me salió antes de que yo saliera al escenario y me dijo, hay 2.200 personas afuera en la platea. Como tratando de decirme que me pusiera contento. Y yo estaba cansado de haber hecho 5 funciones y tuve que salir a matar porque si no salía a 1.000, esas 2.200 personas no iban a entender, porque el número era yo solo, con participación del público, con 2 personas del público, así que tuve que salir a eso. Así que, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, sí hay un pequeño ruidito de fondo, Un pero... ruidito, sí, espera un segundo, espera. Laura, Lau, está entrando el calefón por el... Ahí está. Ahí está, ahora sí, porque no, se había perdido el calefón y... No, está bien. Eh, entonces, fue feroz, fue una experiencia interesante e incesante, bueno, porque justo en unas vacaciones de invierno había otros muchachos que hacían otro número de clown y nos repartíamos, hacíamos 3 uno, 4 el otro y así, y una de las chicas que era, se guinzó el pie y nada, tuve que hacer las 7 funciones yo y fue monstruoso. Pero bueno, nada, uno ganó experiencia, estuve con gente de circo, como te decía, con gente de circo y además con una nueva generación de gente de circo que había aparecido, que era la 5ª generación, no me acuerdo bien. Y ahí me puse en contacto con algunas cosas, tal vez a lo mejor ahí podríamos hablar del tema de las limitaciones, porque había muchas cosas que estaban relacionadas con una forma de hacer circo, que no se terminaban de romper. Había algunos criterios respecto de que un número de circo ya estaba hecho, ¿para qué hacer uno nuevo, no? Por ejemplo. Ya está hecho eso, digamos. ¿Por qué intentar hacer algo nuevo? Y era una idea con la que yo no comulgaba, pero bueno, adentro del Circo de la Costa los números eran, salvo el número de clown que era mío, el resto de las cosas se hacían respecto a lo que decía Mario Pérez, por supuesto que era un experto en el tema, y Gabriela Recárez. ¿Y cómo fue Había una escenografía, el proceso de ensayo de todo eso? ¿Fue largo? ¿Cómo fue el proceso de fue ensayo? largo más para toda la gente, digamos, más para toda la gente que para mí. Yo me enteré casi en la última época, lo que hice fue presentarle un número muy sencillo. En realidad le presenté varios números y bueno, eligieron el peor y entonces, eh, porque era el más sencillo de hacer. Pero contaba con una cosa maravillosa que fue genial, que eran los músicos que tenía ese circo. Los músicos de ese circo los admiré siempre, tengo un respeto y un cariño enorme porque eran muy atentos a lo que yo hacía en el escenario, no había una sola cosa que se les escapara, cualquier cosa que yo hacía, ellos la estaban atendiendo y lo reforzaban, le daban más valor, jugábamos mucho con los músicos, muchísimo con los músicos, que eran 6 músicos que había, y la música original era de Lito Vitale, la música original de todo el circo, era de Lito Vitale, pero la parte mía habíamos elegido un par de cosas como para hacer y laburar con ellos fue maravilloso porque le prestaron atención a todo. Justamente una de las partes que yo hacía del trabajo con el público era que uno de las personas que subía, que generalmente eran parejas, dirigían la orquesta. Así que y tenían ahí un par de cosas que yo les había marcado para que eso resultara gracioso y cómico, ¿no? Sin tratar de abusarnos de la buena voluntad del público que subía, ¿no? Porque eso si no hubiera sido muy feo, pero la verdad que toda la parte de iluminación y sonido de ese espectáculo fue... Después hubo algunas críticas, me imagino que además algunas que he escuchado y otras que no he escuchado, de la parte de circo que todos nosotros conocemos, de la gente que todos nosotros conocemos y
me imagino, escuché algunas y me imagino otras. Pero bueno, sí. Pero para mí fue una experiencia interesantísima, la verdad que fue una experiencia interesantísima. Entiendo que hubo muchas dificultades desde el punto de vista del trabajo, y etcétera, etcétera. Había como muchas dificultades respecto de, de- de cierto abuso por parte del circo, de la empresa contratante de ciertas cosas, mucho manoseo, pero bueno, nada, yo por suerte estaba como en otro lugar de ese asunto. Los rusos que participaban, había un grupo de rusos que estaban en el circo, y yo éramos como medio no estábamos medio en todo, éramos medio ajenos a todo lo que pasaba ahí en un sentido, así que nada, fue conocer a los rusos también fue genial, así que me divertí mucho haciendo eso, salía bien y cansado. Volviendo al aspecto más de la dirección de espectáculos, haciendo después de esta salvedad del Circo de la Costa como payaso y Sí. como intérprete, imagino que cada trabajo tiene su particularidad, ¿no? Si querés tomar alguno como ejemplo, cualquiera de los del Circo Alboroto o el Circo del Sur, Uh-huh. el que más tengas ganas, ¿cómo, cómo te parece que es más efectivo abordar un trabajo si por escenas, por números? ¿Cuál es la relación entre los números y las escenas de un relato que se va a querer desarrollar, digamos? Mira, en general lo que pasó fue siempre que trabajé con el material que había o con un material que pudiera hacerse nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando era un tema exclusivamente circense, yo miraba los números, y por ahí me surgía una línea de trabajo que se la comentaba a quien fuera, al grupo con el que estuviera laburando, y si prendía esa línea, seguíamos a través de esa línea, y con eso eran los números que ya estaban hechos, más las cosas que adornaban esos números, o agregar números nuevos. Con lo cual siempre era un tema de consulta de parte mía, qué sé yo, por ahí que si había que hacer un chiste o un gag, poner un gag en el trapecio, yo tenía que contar con la posibilidad que él me dijera, alguien me dijera de las personas que estaba trabajando, si lo que yo estaba pidiendo era posible, si era técnicamente posible, porque a lo mejor se podía cansar mucho, porque estaba mucho tiempo colgado, o porque había un problema de efecto de ciertas cosas que con el trapecio no se pueden hacer. Digo, agarro el tema del trapecio porque puede haber sido cualquier otro. El cansancio físico, porque además hay que tener en cuenta también que el hecho de ensayar una cosa como esa, en un trabajo físico tan importante y tan especial, es medio complicado, porque ¿cuántas veces podés pasar eso hasta construir un gag, por ejemplo, ¿no? Entonces había límites de tiempo, ponele, para hacer un gag, porque había un momento que la persona ya no podía más subirse al trapecio porque se cansaba, digamos. Que es lógico además, por otro lado. Así que no, en general yo trabajé con el hecho de ver qué material había y qué material se podía agregar. Hubo infinidad de formas distintas de trabajar eso. Imagínate que algunos llegaban a decirme no tenemos nada, por ejemplo, tenemos esto y esto y ya, o tenemos algunos trabajos que ya estaban, o lo bueno y lo mejor era, además de los trabajos que ya estaban hechos, que ya se habían probado inclusive en la calle o donde fuera, ponerse a trabajar sobre eso y esto que te decía, y agregar cosas nuevas a partir de cosas que se me ocurrían a mí, decir, bueno, me parece que acá podemos agregar esto, ¿se puede hacer esto? Era la pregunta. Me decían sí o no, qué sé yo, sí, mira, no, se puede, sí se puede. Y sobre ese formato se agregaba una historia. En general, lo que me llamaba la atención era la facilidad de la comunicación con la gente, que es esencial en la vida humana y en el teatro o en el circo, que era la posibilidad de comunicarme lo mejor posible, lo más sencillamente posible, y lo logré muchas veces, casi siempre. Muy pocas veces hubo lugares donde no podíamos trabajar, pero se logró casi siempre porque me interesaba más ir hacia lo que se estaba viendo que poner, que no fuera un espectáculo de Eduardo Bertoglio. Esa era mi intención. Y creo que lo logré todas las veces, me parece. Era un espectáculo de la gente con la que yo estaba trabajando, porque además
llevo la idea permanente de que el espectáculo lo hace la gente que está en la escena, ¿no? El director y todo eso está muy bien, van a hacer un trabajo, todo bien, pero el que está en escena es el tipo que está en escena. Así que lo que más fácil le resulte, o mejor, o más talentoso, es lo que se puede hacer en la escena. Esa es la realidad. Así que la forma de laburar era distinta, depende de lo que necesitara la persona, porque también está esta dicotomía de si es un espectáculo callejero, si es un espectáculo para sala, donde con las cosas del espectáculo callejero también tuve que aprender a que ciertas cosas que se podían hacer adentro de una sala, en la calle no se podía. Así que creo que fue la forma de laburar era de acuerdo a la persona, por las personas con las que estaba trabajando. Hubo muchas buenas, por ejemplo, a ver, una donde no cambiamos ningún número fue con Tomate y con Alba. Lo que hice fue volver a redistribuir los números para que el espectáculo fuera increyendo y rematar al final con algo que tenían ellos, que ya estaba hecho, nada más que estaba puesto en otro lugar, y me parecía que le daba más fuerza y más polenta al hecho de que se podía hacerlo distribuyendo los números de otra manera. Ahí no toqué yo ningún número, solamente le agregamos una cosa que era un hilo conductor, que era una planta que se la regaba y la planta crecía, lo habíamos cambiado de lugar varias veces, entonces se podía hacer eso. Pero ese fue un ejemplo. El ejemplo de los alborotos, ponele, era también que ellos tenían muchos materiales, pero le encontramos una historia de todos, y esa historia se desarrolló muy bien, y sobre esa historia tuvimos que agregar números, además de lo que ya estaban hechos. Así que esa fue otra forma de trabajar. Y también otra forma de trabajar que fue muy buena, que fue una de las mejores experiencias que tuve, fue la del circo social, ¿no? El circo social estaban los números de circo exclusivamente, y hubo que construir una historia, digamos, de pe a pa, digamos. Y para construir eso, además de los números de circo, tuvimos que hacer ejercicios de improvisación para que los chicos pudieran trabajar con eso y terminar de hacer un espectáculo que me tuvo varias noches sin dormir. Por suerte, los tres que mencionaste los pude ver, y pensando un poco quizás en el espectáculo de los Alborotos, por tener un ejemplo, hoy Función, ¿no? Era ese, me Sí, acuerdo, por ejemplo, del sí, número de acrobacia con los cables, por tener un ejemplo nada más. sí, ¿A qué le claro, das, cuando claro, claro. vas a construir la escena, qué prima el número? ¿Es el número de acrobacia o es Sobre- el relato que se está construyendo? no, sobre todo lo que prima es el número de acrobacia. Estamos hablando de circo, así que lo que prima es el número, el número sobre la disciplina que se está trabajando. Eso es innegable. Cualquier cosa que oscurezca eso está mal, digamos, no sirve, porque estamos en un espectáculo de circo, no ni de teatro ni de danza, digamos. Ahora, que cada número tenga su parte teatral y su cosa de danza, eso que vos decís, lo de los cables, inclusive tenía un momento de danza, eh, que lo utilizamos como cosa humorística a través de una pieza de piano que trajo el músico que hacía la música original del espectáculo, y que lo probamos y salió un número en esto, que había una cosa de danza, a los cuales los chicos se resistían bastante a hacerlo, pero que resultó ser muy graciosa por una anécdota que hubo con un albañil que trabajaba donde nosotros ensayábamos, que fue reveladora esa cosa, ¿no? Y muchas veces, quizás también por algunos unos recorridos que fui mirando, el artista de circo tiene una capacidad técnica, obviamente, ¿no? Por su destreza, mucho más que una capacidad actoral. Entonces, cuando empiezan este nuevo circo que exige de alguna manera una pararse en el escenario con alguna pretensión de personaje, vamos a decirle, o un Uh -huh, uh personaje, -huh. eh, a veces hay algunas tensiones entre el número que se va a realizar y el personaje que viene trayendo. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo ves esa relación entre el número concreto y el personaje que se va construyendo? Mira,
Me parece que está relacionado esencialmente, insisto, con lo mismo, parezco una letanía, pero es así. Insisto con lo que la persona con la que estás trabajando quiere hacer. Imagínate que cada vez que yo mencionaba poner algún texto en cualquiera de las partes del espectáculo que estaba dirigiendo, era un pánico mortal, digamos. Nadie quería decirme, por favor, no, es decir, no me hagas hablar en este lugar. Y yo les decía que había que reducir al mínimo la posibilidad de hablar, pero no mientras se diera una noticia de lo que estaba pasando. Imagínate que yo más venía de la escuela de Elizondo, venía del teatro corporal, no era un insistente con el hecho del texto. Pero me parecía que algunas cosas se relacionaban con algo que había que decir. Sobre todo si había que contar una historia, entonces lo mejor era resolverlo lo antes posible, en el sentido de que la historia se contara casi al principio, como para que quedara claro lo que iba a suceder y después que sucediera todo lo que sucedía. Eh, y ahí es que cuando el personaje, cuando empezaban a hablar, empezaban a aparecer los personajes que ni ellos mismos pensaban que podían aparecer, digamos. Más que nada por el susto, que por una cuestión profesional. Pero eso es totalmente aprovechable, sobre todo si tenés un trabajo hecho con el clown, ¿no es cierto? Con el clown, que está justamente relacionado con el hecho de reírse de uno mismo, del ridículo y tal. Así que en general, mi tendencia era ir hacia el número que el personaje estuviera relacionado con ese número. Como todas las cosas que hicimos fueron totalmente distintas, no hay una igual a la otra, las formas de construir un personaje siempre eran distintas, siempre fueron distintas. Pero en general se mantenía el estilo del clown, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, una de las cosas que pasó con los Alboroto, que era que la historia contemplaba que el público todavía no había llegado. Así que toda la técnica principal del clown, que es mirar al público y responder a lo que el público está haciendo, o la risa del público, lo que fuera, estaba sacada del lugar, digamos, no podía ser. No podían mirar hacia el público, porque en la sala teóricamente no había nadie. Así que fue un laburo pobre para los muchachos bastante difícil porque ellos estaban acostumbrados, bueno, como es, hacer un número o un gag o lo que fuera, la gente se reía, aplaude, paraban y seguían adelante. Acá no, acá era justamente exactamente lo contrario, no se podía mirar al público de ninguna manera y aunque la gente arrancara con un aplauso, no podían hacer nada. O sea que los tenías que contener, pobres, para que no miraran por un lado y para que no agradecieran por el otro, cosa a la que estaban acostumbrados, ¿no? Digamos, que es lógico dentro del circo. Así que fue un laburo el hecho de... Pero por suerte ellos fueron muy abiertos en ese sentido y tuvimos que ensayar mucho para que eso sucediera y sucedió. La verdad que sucedió y fue una maravilla porque pobres estaban atados a que no podían responder a nada. Inclusive en algún momento intentamos graciosamente de pensar en que el público no aplaudiera nunca, cosa que para un acto de circo es tremendo, ¿no? Es decir, la cosa era seguir con la obra, meter los gags, apurarnos con las cosas, no apurarnos en el sentido de que salieran mal, pero digamos que la historia continuara como para que no arrancara un aplauso. Así todo, en la función solía haber aplausos en el medio y ellos pobres tenían que atarse la boca y la cara y los ojos para no poder mirar, para no mirar hacia el público, ¿no? Así que me parece que esencialmente, para resumir, el número es lo principal. Luego, el personaje se va construyendo de acuerdo a lo que el intérprete tenga ganas de hacer y, por otro lado, tenga que ver con la historia que estamos contando. Es muy sencillo con el caso de que por ahí solamente es una cuestión de dos personas que están en la calle haciendo números de circo y por ahí se trabaja el tema de que hay una competencia entre ellos dos, entre la seducción si es una mujer y un varón, entre la seducción de una mujer y un varón, o si son dos varones, la seducción entre ellos y el público, que uno de los dos le cae bien al público y el otro no, que son cosas que ya están inventadas desde hace muchos años respecto a ciertas cosas del payaso de circo, ¿no? Que tienen dos características como para crear una especie de conflicto. Eso estaba relacionado más con el tema de la calle. Cuando se hacía cosas de la sala, ahí se trabajaba mucho más lo teatral, porque en la sala tenés la sutileza de los chistes, de los gags, hasta los más mínimos.
y de muchas cosas que, no sé, que por supuesto en la calle no se pueden ver, la calle es otro trabajo completamente distinto, pero me parece que siempre es el trabajo, cualquier cosa que atente contra el número hecho, contra el número de circo, con cualquier disciplina, está mal, digamos, no sirve, no es, no es, otra cosa sería si yo, Eduardo Bertolio, fuera y dijera, bueno, voy a hacer un espectáculo teatral donde hay número de circo, sería otra cuestión, pero nunca, hasta ahora nunca lo hice, y siempre acerqué los personajes, la historia y eso. Me parece que lo esencial de todo eso es tener una idea conceptual que yo, por suerte, la aprendí junto a Ángel Elizondo, que es el concepto de espectáculo, digamos, ¿no? El espectáculo tiene una construcción, no es poner cualquier cosa en cualquier lugar, de cualquier manera, tiene una construcción que es altibajos, partes más tranquilas, partes más fuertes, ir construyendo todo hacia el final. Um, Tiene momentos. Y el escenario también los tiene sus reglas. No puedes pararte en cualquier lado a hacer cualquier cosa en un escenario. No puedes, se puede. No estoy prohibiendo de nada a nadie, pero digo, hay como códigos, hay formas donde las cosas se ven mejor, una diagonal que va de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda, dice una cosa que no es lo mismo que la otra diagonal, que va de izquierda a derecha. Hay un montón de códigos ahí en eso, más la iluminación que juega un papel fundamental cuando estás trabajando y le sumás esto a la función. Pero creo esencialmente que lo que hay que respetar siempre es el número. Y de ahí el permiso del intérprete a ir lo más adentro posible, lo más lejos posible de eso y de delirar con eso, que es lo que a mí más me gusta, digamos, que es eh, aprovechar la posibilidad de crear un personaje que tenga el criterio de ser un tipo de trapecio, ¿no? Entonces, y ahí viene la propuesta. Che, y esta parte acá no se podría agregar esto, a vos, ¿cómo te sentís si agregaríamos esto? Porque a lo mejor por una cuestión de músculo no podés, o ciertas cosas estéticas, porque insisto con esto de que nosotros veníamos de un lenguaje corporal, de mucha imagen con Elizondo. Así que había algunas cosas que yo trataba de ver y que por más que no fuera un personaje, sino que fuera el intérprete solamente haciendo eso, le pedía ciertas posiciones con si alguien trabajaba en la soga, ciertas posiciones, ciertos trabajos que yo veía de afuera y que si se pudieran hacer quedarían muy bien, ¿no? Edu, un montón de cosas lindas muy interesantes que estás trayendo. Un poco metiéndome quizás, y también siempre haciendo la salvedad de que entiendo que cada trabajo tiene su particularidad, pero metiéndome quizás adentro de tu librito de trabajo, eh, ¿tenés algunos procedimientos formales de trabajo en dos momentos, digo, cuando una compañía te viene a proponer como director para armar un espectáculo? Ese uno, si tenés algún procedimiento formal, de decir, bueno, a ver, ¿cómo encaro esta batata, ¿no? ¿Cómo agarro esto que están trayendo? El procedimiento formal es esencialmente ver qué hay para hacer, digamos, ver qué es lo que hay para hacer. No hay, el librito este que vos mencionás sí existe, pero tiene tantas páginas como cosas que uno ve o vio o va a ver, digamos. No hay un esquema muy rígido. Es la visión que uno tiene sobre cómo se hace un espectáculo y, y lo que puede ayudar para que el espectáculo funcione. En general lo que siempre hice fue ver los trabajos que estaban hechos, primero para saber de qué estábamos hablando, digamos. Muchas veces no había visto nada, muchas veces, la mayoría de las veces yo no había visto nada de la gente que me llamó para trabajar, así que no, no iba con ninguna perspectiva, digamos, de ir con algo rígido, vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, después de ver eso, me iba a mi casa y en el
el consultorio de la almohada, y pensaba en qué podía proponer y ver la posibilidad. Y también el esquema ese no era rígido. Iba y empezamos a trabajar por un número, ponele, ¿no? Y ver qué se podía hacer con eso. Eh, con ese número por separado, ponele. Y después ver cómo eso se iba desarrollando para atrás y para adelante, o dónde iba el número, ¿no? Por ahí el número estaba puesto en un lugar, o no estaba puesto en ningún lado, pero era un número tal por cual, entonces había que corregir y poner el lugar donde ese número podía ir, y qué era lo anterior y lo posterior de ese número. Así que los esquemas fueron distintos. Por ejemplo, a los arbolotos yo no los había visto nunca. A otras personas sí, qué sé yo, por ejemplo, los tarantelas los fui a ver, así que no había un esquema de trabajo de, estipulado, salvo el que uno tiene adentro, el que uno es, ¿no? El que yo soy, que es una forma de laburo que es tanto como para circo, como para teatro, como para lo que yo haga o por lo que haga otro. Hay como estipuladas cosas que digo sí respecto de un escenario, que un escenario no es solamente el escenario de un teatro, de una sala, sino puede ser el Parque Centenario, digamos. De formas de trabajar, de dónde hay algo que decir más importante que otro, de qué forma te podés parar, un montón de esas cositas. Hay muchos vicios, muchos callos que los entiendo perfectamente, que hasta yo mismo los he hecho, que es en general que no hay 3D. Los intérpretes se paran en el escenario siempre con un 3/4 perfil, inclusive para hablarse con otro, ¿no? Y eso no solamente en el circo, en el teatro también. A cada tanto tengo que gritar 3D, que es una cosa que yo inventé para decirle, muchacho, podés ponerte de perfil y podés ponerte de espalda, digamos. No, si no es como televisión. Se ponen 3/4 perfil uno al lado del otro y se van diciendo el texto, siendo que es un diálogo, y se ponen uno de costado y el otro también. Así que de esas cosas encontrás un montón. Y ciertas cosas de técnica, de esto que te digo yo, de saber, pero nunca fui con más que un trabajo que también me parece que es interesantísimo, que es la sinergia, digamos, que es el hecho de tranquilizar a la persona con la que estás laburando, de mostrarle que no venís a desbaratarle el número, que no venís a desarmárselo, ni a desarmar el espectáculo, ni a hacerse bolsa su carrera artística, ni mucho menos, que muchas veces me lo han dicho, no, pero por que yo acá no sé qué cosa, no, pues está bien, pero yo no vengo a hacer eso. Mira, una de las cosas que me dijo una vez una de las chicas de los alborotos, Alejandra, me dijo que el público había dicho que mucha gente que los conocía, o público o colegas de ellos que los conocía, decían que ellos seguían siendo ellos, a pesar de que habían hecho su primer espectáculo de sala, a pesar de que habían tenido un director, que ellos seguían siendo, tenían como un estilo, ese estilo se veía en el escenario. Y yo le dije, bueno, ese es mi desafío. Mi desafío no es hacer un espectáculo de Eduardo Bertolio con los Alborotos. Mi desafío era justamente ir y que con ellos, porque además, menos que por un desafío, es porque me aburro, si no. Me aburro de hablar de mí, de, qué sé yo, de tener, de que las cosas sean como yo quisiera que fueran. Me parece que no me daban más las ganas de que aprender de ahí, y que con eso es un desafío. Ir a un lugar, haya tal los números, y haya que hacer un espectáculo con eso y poner mi impronta, pero que esté relacionada con lo que esa gente es. Pasó lo mismo con el circo social, ¿no? No había que irse del tema de lo que ellos sabían, y lo que ellos sabían eran los números. Hubo mucho tiempo de trabajo, de improvisaciones y todo eso para poder lograr que se lograra este tema, que ya te digo, me llevó muchos insomnios, porque era muy difícil el trabajo ese, muy, muy difícil, y no entrar en la rutina de que era gente del circo social y que como vivían en tal o cual lado había que trabajar ese tema. Me parecía que había que sacar el tema panfletario de ese lugar, así que me jugué a hacer una cosa que me pareció que quedó bien, a los chicos les encantó, y tal. Pero insisto con esto, no voy con una, me dejo impresionar con quién estoy y tal. A veces cuesta convencer por esto que digo, ¿no? Y che, ¿y acá te parece que yo no sé si acá esto podría ser? Vos fíjate, vamos a hacerlo.
insisto con el tema de los alborotos, habían traído un tema de piano, el músico, el músico de los chicos, había traído un tema de piano para probar ciertas cosas. Y habíamos puesto una cosa de piano, probamos un día una cosa de danza entre los dos varones, que después se terminaba haciendo con una de las chicas, y lo ensayamos, y para mí había quedado muy gracioso. Al ensayo siguiente voy y me dicen, mira Edu, la verdad que pensamos que no está bueno esto, qué sé yo. Le dije, bueno, miren, hagamos una cosa, probémoslo una vez más, y si no les hace bien, lo sacamos. Yo no tengo problema en sacar todo lo que yo ponga, sacar cosas enteras, lo que yo ponga, si a la persona que está ahí no le gusta, no le interesa. No me interesa poner lo mío como esencial. Y resultó que en el momento que lo estaban haciendo, entra un albañil que venía a buscar una cosa al estudio, y yo lo detuve porque tuviera que cruzar la sala de ensayo para ir a buscar. Y el tipo se quedó parado ahí viendo el número, y el tipo se rió todo el tiempo de esto. Entonces, tuve la suerte, la bendición de que este compañero albañil pudiera ver el número y me salvó la situación de que eso quedara en la obra. Bueno, y como estrategia de ensayo, pensando también que el circo tiene esta particularidad física de que nos cansamos, quizás más donde hay aéreos, sobre todo, donde hay acrobacias, donde hay números físicamente muy exigentes. ¿Cómo te Sí, sí, llevas sí. con esto del ensayo, de las pasadas del ensayo, de la pasada técnica y esas cuestiones más formales del circo completamente? Y no, claro, esto que te decía, ¿no? Respetar esencialmente lo físico y ver que no se lastimen y que me lo digan si se lastiman, porque muchas veces alguien se lastimaba y no me lo decían para seguir adelante con el ensayo, y yo decía que era un error eso, ¿viste? Porque un tirón, bueno, lo que se sabe, un golpe, todo eso puede ser muy molesto y puede ser muy molesto en el futuro, así que lo mejor era solucionarlo ahí, porque yo estaba pidiendo algo, le estábamos agregando algo al número que provocaba que un desgarro, lo que fuera, y hizo un disparate. No. Yo trabajaba respecto de preguntando primero si, además de lo que ellos proponían, yo proponía cosas nuevas, imágenes nuevas, desde el punto de vista de la acrobacia, el trapecio, la tela, lo que fuera, o del malabar, o lo que fuera, si se podía hacer, esa es la pregunta. ¿Se puede hacer esto? Me decían que sí o no, me decían que sí, bueno, investigábamos sobre eso, digamos, íbamos sobre el tema. Pero por supuesto, lo que pasaba era que a la tercera vez que lo pasabas, ya se cansaban y había que parar el ensayo o seguir con otra cosa. Entonces yo tenía que llevar una parafernalia de posibilidades de trabajo para poder seguir con otra cosa si es que en el ensayo se cansaban o físicamente no podían resistir. Pero hay que tener paciencia para eso. Eso no se ve ahí, se verá la próxima vez y así poder trabajarlo. Pero sí, muchas veces pasó. Muchas veces. Y tuve que tener cierta percepción aguda, porque en algunos casos no me decían y yo los veía que se estaban cansando o que le podía producir. Entonces les pedía, por favor, porque además, si bien un ensayo es algo que lo repetís varias veces, en la función no, en la función haces ese número y no se hace más. Hacer una función en un estado de función, que es el hecho de estar todo el tiempo cumpliendo con ciertos requisitos, no es que te parás y aplaudís y manejas el tiempo vos desde otro lugar, sino que es una función que empieza y empieza, es un pasaje de cosas que no se detiene hasta que termina. O sea, no tenés, y eso produce cierto nerviosismo y cierta falta de aire, no por lo físico, sino por los nervios, por lo que fuera. Entonces había que pensar también en eso. Por ejemplo, que alguien saliera del trapecio haciendo algo y tuviera que cantar, había que pensarlo. Entonces había que trabajar la forma de que pasara esto, o del trapecio a otra cosa, digamos, ¿no? A otra circunstancia. Pongo el trapecio porque es lo más claro, Sí, pero sí. pasó con un montón de posibilidades, ¿no? O tuviera que hacer un chiste, tuviera que hablar, había que pensar en eso. No solamente con esto, yo me acuerdo cuando dirigí las Amaro no usaban micrófono. Las Amaro eran 4 chicas que cantaban
hicimos varios espectáculos. Con el hermano no usaban micrófono, no tenían ninguna amplificación, salvo la del piano, el resto era todo, la guitarra, todo sin amplificación. Y yo ponía coreografías que en el momento que si a mí se me ocurría poner que dos iban para el fondo y dos venían para el frente, la armonía de las cuatro voces no se escuchaba. Entonces había que pensar en la posibilidad de cómo manejar eso. Bueno, esto pasaba lo mismo. Tenés que pensar si el tipo que después salta del trapecio puede cantar Singing in the Rain, qué sé yo, digamos, había que calcularlo, y no solamente por el ensayo, sino también por la función, de dónde venía, hacia dónde iba, qué había hecho durante toda la secuencia de la obra, si eso valía la pena también, digamos, si el sacrificio ese valía la pena, si cumplía un rol importante en el espectáculo, si no cumplía había que sacarlo. Digamos, había que tener un montón de cosas, pero lo físico era lo esencial, ya te digo, no solamente por los ensayos, que es una cosa que repetí, sino que después vas, sino porque en una función que es sin detenciones, en el hecho de que te parás, saludás, aplaudís y vos manejás el estilo, inclusive si te cansás mucho puedes alargar un texto para hablar con el público, meter una serie de chistes. Una función es algo que no hay lo que mal se llama la cuarta pared, si querés, digamos, tenés que seguir como si eso fuera un mundo. ¿Entendés? Lo que está sucediendo en el escenario es un mundo. En el mundo ese, las cosas alguien no puede pararse y decir, che, pará que me desgarré el hombro. Entonces, mira, uno de los temas principales que había que descubrir y había que hacer talleres con eso, me parece que, supongo que a lo mejor ya alguien lo hizo, o ya descubrieron cómo, que era el hecho de cuando hay un número, en el medio de una obra, había una secuencia de malabares, ¿cómo hacer para no salir del personaje cuando se le caía la clava, la pelotita o un farol que estaban revoleando, qué sé yo? ¿Entendés? Eso, yo creo que es un taller para llevarlo a cabo y escribir un libro entero de cómo hacer para que no se interrumpiera, porque la caída de una clava, una pelotita es mortal, se produce un silencio que si vos estás en el terreno del clown y qué sé yo, y estás en contacto con el público, lo salvás, pero si estás en el medio de una obra no lo puedes salvar así nomás. Entonces habría que hacer un taller en la próxima convención donde se trabaje exactamente eso. ¿Cómo te llevas cómo te llevas con el asunto, con los elementos de circo y la poética que construyen? Un trapecio es una hamaca allá arriba, las pelotas, ¿qué son en cuanto a las Sí, no, construcciones de los a mí me relatos? parece, a mí me parece que tiene que ver, a mí me parece que tiene que ver que lo que salva todo eso, digamos, lo que une todo eso, lo que te da tranquilidad para construir es el hecho de contar un cuentito, contar un cuento. Y luego aparecen los personajes. Pero los personajes no tienen por qué ser un personaje exterior a la persona que lo está haciendo. Yo no creo que los Arbogatos hayan construido personajes que fueran aparte de lo que ellos son siempre, digamos, no me parece que no. Igual que los chicos del circo social, o los que fueran, digamos, me parece que o Bruno, o quien fuera, no sé, digo, no me parece que haya que construir, una vez que contaste la historia, que el intérprete la acepta, los elementos empiezan a formar parte de esa cosa. Sí, pero ahí en Hoy Digamos, Función, el malabar. en Hoy Función son artistas, entonces todo lo que hacen se justifica dentro de Sí, del rol del personaje. sí, Quizás pero te insisto. en dos plazas no son artistas, entonces ¿cómo entra la técnica y los elementos? Bueno, justamente, lo que pasa ahí es que tenés que hacer, eso es lo difícil, digamos. El difícil es estudiar la forma de que esos personajes no influyan demasiado en el trabajo, en el número, en el ejercicio, como para que el ejercicio se convierta en otra cosa completamente distinta. De todas maneras, insisto con esto, me parece que lo que pasaba con el circo social, que no eran artistas, sino que eran personas, los chicos eran sus propias representaciones, no había un personaje puesto en cada una de las personas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, Es sí. decir, no había un personaje armado
adentro, sino que Con eran una ellos mismos psicología, haciendo... con una psicología, No, con no una había postura nada de eso. personal, ¿no? No, 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 por supuesto. Y además, esencialmente porque yo creo que en este caso, como cualquier otro lado, los personajes surgen de la acción. Y la acción era esa, ¿entendés? No, lo que se hacía. Entonces me parecía que construir un personaje exterior a todo eso, salvo en algunos casos donde el circo formaba una segunda intención, digamos, que había que construir un personaje, elaborarlo, qué sé yo, todo eso, se trabajaba mucho más en la construcción del personaje. Pero en general nunca construimos, nunca trabajamos mucho en la construcción del personaje. Me parece que era el estilo circense con estos elementos. Y bueno, nada, había que defenderse con eso, había que buscar la forma. Mira, estoy tirando 8 pelotitas, pero hay un momento en que yo no puedo sostenerlas todas, entonces hay que meter un gag en el medio o armar, buscar una alternativa a la historia para que el tipo parara de hacer las 8 pelotitas, o la obra chica, no importa, parara de hacer las 8 pelotitas, hubiera un cambio para que él pudiera retomar esas 8 pelotitas, ¿entendés? Digo, había como buscarle la vuelta, que es lo más difícil, digamos, en todo eso, buscarle la vuelta como para que no se corte el número. Y cuando vos lo ves, para el público da lo mismo que el tipo tire 8 pelotitas durante una hora, que pare 10 veces, y encima se le agreguen unos gags, ¿entendés? Es decir, para el público, digamos, el público lo ve y lo disfruta igual, ¿entendés? No es algo que tenga que sea un demasiado problema. Por supuesto, en el momento en que empieza la acrobacia en el sentido puro, digamos, en el sentido de que hay 8 pelotas en el aire y todo eso se tiene que respetar. Si hay dos momentos, dos personas que se puedan conectar en ese sentido, los vericuetos de cómo se hacer una escena con malabares o con trapecio, tratando de incorporar los materiales, son millones, miles de formas. Es como te decía hace un rato, digamos, si hay que tirar 8 pelotitas, el tipo se le caen 2, bueno, por Feigma se fue a buscar una forma creativa de que cuando se caigan esas 2, buscarle otra vuelta de rosca, o parar antes de que se caigan y meter un gag ahí en el medio, o ver. Pero tiene que haber una comunión como en todas las cosas, entre la gente que está trabajando, digamos, que no siempre pasa, digamos. Sí, Porque además hay una cosa con eso también, que es hasta cuántas cosas podés, digamos, ver un buen malabar, es genial. Yo me acuerdo haber visto la ópera de Pekín, acá en Buenos Aires, y los tipos, había uno que tiraba 11 aros y tenía como 2 ganchos en la cintura, claro. y era impresionante, pues, tiraba 11 aros y el tipo no atajaba ninguno porque iba moviendo la cadera, y después, cuando se le acababa ese malabar, lo decías, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo que pasa es que, claro, la ópera de Pekín no era un circo, sino que trabajaba todo un montón de cosas donde aparecía la acrobacia, y etcétera, etcétera. Entonces me parece que atrás de eso uno puede crear cualquier circunstancia, sea en el trapecio, sea lo que fuere, ¿me entendés? A eso me refería yo con el tema de los elementos, que no hay límite para eso, si hay buena voluntad en trabajar y crear, ¿no? Eso es. Sí, sí. Habría que ver cómo, digo, por tu experiencia, más en el sentido de dos plazas, donde los actores no eran cirqueros a priori, no era que vos estabas trabajando con, qué sé yo, en Hoy Función, los tipos eran artistas, entonces todo se Sí, justificaba dentro de eso. En dos claro, plazas, ¿cómo se poetiza un trapecio, una parada de manos, cómo entra, claro. cómo se construye ese lenguaje? Eh, Bueno, el tema ahí fue complicadísimo por lo que te digo, porque era muy difícil meterse en los temas, en temas coyunturales. Yo tuve que llevar muchos ejercicios de improvisación que trabajaba Augusto Boal, con el tema del teatro del oprimido y todas esas cosas, y llevaba muchos ejercicios, porque de esos ejercicios con los chicos hacíamos improvisaciones donde aparecían muchos temas que se repetían muy seguido. Entonces, en algún momento, después de varias semanas sin saber qué tema plantear, en realidad yo lo había pensado de movida el tema cual podía ser, que yo me parecía que era el amor, pero por un momento me parecía demasiado cursi,
Pero por otro lado, a medida que iban pasando las cosas, y qué sé yo, me pareció que era justo el tema eso, el tema de esto, por un lado. Y por otro lado, me parecía que la plaza, el lugar de la plaza, el lugar de reunión como plaza, era, era un lugar maravilloso y que la plaza tuviera elementos de circo, digamos, que la plaza tuviera, en cambio la calecita, tuviera un trapecio, tuviera una tela, tuviera esta. Entonces el lugar de encuentro de todos ellos era en un lugar que es común a todo el mundo. Entonces me pareció que era interesante eso. Y por otro lado, porque Dos Plazas es una cama matrimonial. Sí, muy interesante, porque ahí la poética está armada por el mundo que se arma. Las plazas Claro, era totalmente. la poética. Totalmente, Por sí. lo- Y había muchas cosas que salían en las improvisaciones que estaban relacionadas todas con la muerte, me acuerdo, muchas. Y entonces yo traté de llevar, no por evitar el tema de la muerte, sino que trataba de llevar a la cosa que me parecía que era un común denominador entre ellos, entre gente que tenía, la más chica tenía 18 años y el mayor tenía 26. Entonces me parecía que era como un tema lindo para recrear, la competencia entre las chicas por los muchachos y los muchachos por las chicas. Había como todo un tema interesante ahí que para trabajar, y daba la posibilidad a que, me acuerdo que había un problema, por ejemplo, con un número de tela, porque había una chica que era muy buena con la tela y un muchacho que no, pero yo decía, bueno, pero eso no es el problema, justamente. Si él puede hacer algo de tela, lo necesario como para nosotros poder armar una escena de amor que además terminaban trepando los dos y se daban un beso en el pico de la tela, digamos, un pico en el pico de la tela. Entonces, me parecía que por más que él no hiciera un gran número de tela, me parecía que daba posibilidad a esto. Entonces ella subía a la tela, lo seducía arriba de la tela y él subía finalmente y se encontraban ahí. Me parecía que era como un tema viola para tratar con ellos. Eh, a pesar que me acuerdo que había venido de visita un agente del Circo du Soleil que le comenté este asunto y me miraron con rostro enjuto y no les pareció demasiado bien. Pero bueno, fue lo que encontramos. Edu, en algún momento, antes de que se corte Sí, nuestro tecnológico, sí. hablaste de dos cosas que me parece muy lindas y las podés desarrollar un poco más. Eh, en cuanto a la dramaturgia de un espectáculo de circo en general, pero el de circo sobre todo como tiene estas tensiones de los números y el riesgo, ¿no? Uh-huh. Entre el ritmo que le pueden dar los números de circo y otra cosa que también por la disposición de los elementos y también porque conozco algo tu manera de elaborar, la composición total de la obra, cómo componés como un cuadro, cómo se componen las Sí, figuras y los fondos dentro del espectáculo. sí, esencialmente me parece que era lo que te decía hace un rato, el escenario tiene sus códigos. A propósito de eso, hay un trabajo de Ángel Elizondo que está perfectamente diseñado sobre cómo son las líneas del escenario, que te hablaba hace un rato de eso. Me parece que es componer como un cuadro que está en movimiento. Entonces hay elementos donde hay un color que tenés que sacar, restarle para meter otro, en otro momento ese color puede subir y volver a recomponerse, traer cosas adelante, traer cosas atrás, ir recreando para que en el escenario no esté todo fijo todo el tiempo, ¿entendés? Por más que, por supuesto, que en el circo tenés el palo chino que está fijo y el trapecio que está fijo y tal, ¿entendés? Entonces, hay como cosas, elementos que me parece que hay que distraer por momentos. Si hay un trapecio en el escenario, pues hay un momento en que hay que sacar, que la gente tiene que dejar de verlo ese trapecio, ver otra cosa, ver otro momento, ver otra parte del espectáculo, dejar de verlo, aunque esté ahí firme, se puede tranquilamente hacer eso, digamos, dejar de ver, o el palo chino, por ejemplo, ¿no? Que lo teníamos ahí en Dos Plazas, pero se puede dejar de ver, construyendo una forma de que el escenario tiene sus códigos y sus lenguajes y su forma de recrear y volver a recrear los elementos. Entonces uno arma como un cuadro de todo eso y pones lo que te conviene para que la gente pueda tener visiones distintas. Yo me acuerdo también cuando hicimos con ustedes la Orquesta de la Floresta, el camarín no nos servía dentro del escenario, el camarín tenía que estar afuera del escenario o en un costado, cosa que eso hacía que la gente mirara hacia un lado y dejaba de ver por un momento todo lo que había arriba del escenario. Entonces me parece que
que es como un trabajo de edición de imágenes que hay que ir distribuyendo durante todo el espectáculo para que todo no sea todo el tiempo lo mismo, ¿no? Me parece que es eso, y eso hay que pensarlo, eso tenés que armarlo, y va saliendo a medida que se va construyendo el espectáculo. De la Orquesta de la Floresta nos dijiste todos esos números que ustedes siempre hacen, bueno, listo, no los hacemos más. Claro, claro, y bueno, pero por eso, porque había que... Porque además hay una cosa que siempre les propongo a todo el mundo, esto es la primera conversación que yo inicio con toda la gente con la que empiezo a laburar, es decirle, ¿ustedes quieren salir del público que tienen siempre? Porque hay como un público de circo que es como el mismo siempre. Me acuerdo que uno de los últimos fue el caso de los Tarantelas. Yo le dije, miren, la gente que lo fue a ver, cuando yo lo fui a ver a un lugar en Villa del Parque, era toda gente que los conocía. Entonces, cuando uno de ellos pisaba el escenario, ya alguien se reía. Entonces, eso no tenía ningún elemento artístico universal como para que se ría además mi tía Coca. Entonces, lo que se reían porque entraba alguien que era amigo de tal, y porque a lo mejor ya lo conocían, o no, aunque no fuera amigo, ya lo habían visto varias veces, y lo tenían como código. Pero yo pongo mi tía Coca como un elemento, que además todavía vive, mi tía Coca, que es que si cualquier espectáculo que la gente haga lo tiene que entender mi tía Coca, más que entenderlo, tiene que ver y le tiene que gustar, o por lo menos disfrutarlo en el momento. Entonces me parece que esa apertura de puerta inicia otro tipo de conversación respecto a quién va dirigido el espectáculo. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el caso de Los Alborotos, que ellos tenían un público de gente de chicos, niños muy chicos. Y el espectáculo en un momento llegó a durar 1 hora y 25 y tal. Y sin embargo, logramos el ámbito para ir para arriba en respecto a la edad y para abajo también. Parece que había como una posibilidad de que todo el mundo pudiera ver eso, porque me parece esencial que no se vean los espectáculos por tribu, digamos. Si hacemos un espectáculo con un cuarteto de cuerdas, que no vayan nada más que chelistas, violinistas y violeros, tendría que ir a verlo todo el mundo, insisto, me parece que la comunicación de lo que es el arte en general tiene que estar relacionado con que lo pueda ver cualquiera en cualquier circunstancia, que sea universal como para que lo pueda ver. Entonces, ese elemento es fundamental, no sea solamente la gente que ya te conoce o la gente que ya... Y no se pasa solamente en el circo, pasa en un montón de lados ese fato. Entonces, bueno, que todo el público había visto, el número de ustedes que el público había visto, pues nada, hay que sacarlo a la miércoles y pongamos cosas nuevas. Sí, hay otra anécdota al pasar, ¿no? De el circo y cuando fuimos a hacer la temporada a la carpa del Centro Cultural del Sur, Sí. Bertoglio mirando la planta de luces y vienen y te dicen, perdón, ¿de las luces hay que tocar algo? Se prenden cuando encienden, se prenden cuando empieza, se apagan Sí, cuando termina. claro. Y bueno, esa era así, era lo que teníamos. Era Escucha, lo que teníamos. eh, ¿qué te parece que tiene que tener qué es lo propio del circo? ¿Qué te parece que una actividad tenga que tener para que pueda llamarse circo? ¿Qué hace de algo ser circo? Bueno, mira, yo creo que me parece que tiene que ver todos los elementos que el circo tiene, que son un montón y muy variados, aún si han hecho muchos números de lo mismo, digamos, ¿no? Creo en general que lo del circo tiene que tener la espontaneidad esta que podemos sacar del payaso en todas las circunstancias. Entonces me parece que tenemos que ir eh, a la cosa fuerte, potente, de ver un cuerpo colgado de una soga, digamos, ¿no? Como trabajamos con Joaquín Lozada, trabajamos mucho ese asunto, la idea de las imágenes que tiene un cuerpo haciendo una cosa, haciendo colgado de una soga o de un trapecio o de una tela o una acrobacia de piso o lo que fuere, digamos. Me parece que tiene una potencia el cuerpo en sí mismo. Lo que pasa es que me parece que hay como cosas, elementos que hay que tener en cuenta, que es que no la mayor cantidad de imágenes hace un buen número.
Muchas veces me parece que hay que detener el número, parar, que es lo que la mayoría de las cosas que hice respecto de las cosas de circo, que hay que parar un poco la pelota y ver las imágenes que se producen. Con Joaquín hablábamos de eso, ¿no? Digamos, ahí había imágenes que él tenía en la soga que eran geniales, pero él las pasaba de largo. Y yo decía, no, tenemos que detenernos aquí, porque la potencialidad de un cuerpo en un escenario, sea circo, sea danza, sea lo que fuera, es tremenda. Pero si lo hacemos cinematográfico, lo hacemos televisivo, donde tenés que pasar material nada más que para que todo el mundo se asombre de lo que estás haciendo, por ahí un poco un elemento muy chiquito, un movimiento muy chiquito, pero que veamos el cuerpo trabajando ahí en el aire, es mucho más conmovedor que mostrar cuántas cosas puedes hacer arriba de una soga, ¿no? Me parece que eso es lo que puede llevar también inclusive a una dramaturgia. Me parece que pero la potencia del circo está en eso, está en el truco, en el asombro, ¿no? En la sorpresa de lo que la gente puede ver cuando va a ver el circo, pero también creo que si está apoyado por un contexto dramático, le pongo el nombre porque es el título que lleva, pero no me gusta la palabra dramático, sino que por un buen colchoncito, digamos, donde se pueda trabajar otras cosas, me parece que eso le da una variante increíble. Pero no porque se vaya al teatro, ni mucho menos, sino porque me parece que el circo también es un escenario, digamos, y no es una cosa que he inventado yo ni por las tapas. El circo criollo de los compañeros, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas donde uno puede apoyarse, pero me parece que el asombro y la sorpresa es lo que hay que mantener. Y si eso está mantenido además por una historia, por una pequeña anécdota o por lo que fuera, todavía es mucho más. No sé, habría que conversar con los viejos directores, artistas de circo, sobre cuál fue el motivo, que yo creo que está relacionado con el cine, la televisión, etcétera, etcétera, de por qué el circo se retrajo tanto, ¿no? Durante el siglo XX. Además de que creo que es el cine, la televisión y todo eso, yo creo que hubo como un estancamiento respecto de las posibilidades de trabajar otras cosas adentro del circo que estaban relacionadas con esto que estoy diciendo. Escúchame, a partir de lo que te escuché y escuché a otros discípulos, por ponerle una palabra, o que vinieron de la escuela de Ángel, trabajando la autohipnosis o trabajando algunas afectaciones poéticas, o algunas afectaciones del cuerpo del actor, ¿cómo ves esa tensión que puede ocurrir entre una afectación poética, dramática del cuerpo del actor y el momento de la destreza física, donde quizás el riesgo o quizás la justeza hagan como traer algo más de la razón o como salirse un poco más? ¿Hay algo en eso? Sí, sí, es un tema de los más difíciles cuando haces eso. Cuando te hablabas un rato que existía un problema de cansancio físico también respecto a los ensayos, también existe esto que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, hay un momento que el artista de la disciplina que sea, tiene que asegurarse lo que está haciendo para no caerse y romperse la crisma, digamos, ¿no? Es eso. Es ahí donde yo creo que aplicando esta poética uno puede distribuir mejor la acrobacia o el trabajo sobre el trapecio o el malabar o lo que fuera, digamos, ¿no? Que muchas veces se busca solamente el factor sorpresa o el factor de asombro, cuando muchas veces a lo mejor una poética haría que hubiera una buena mixtura, entonces se puede llegar a concretar el hecho de que la exposición respecto de una cosa asombrosa o un trabajo, un ejercicio realmente complicado, complejice ver el espectáculo. Yo creo que hay una búsqueda de las dos cosas, de los dos elementos, estaría buenísimo. Y muchas veces me parece que una actitud poética respecto de lo que está pasando arriba de cualquier elemento es también una acrobacia. Como una acrobacia del alma, en todo sentido, me parece. Entonces, me parece que a lo mejor, en ese sentido, y no buscando exactamente solamente la destreza corporal, sino que también la destreza anímica, me parece que se puede conseguir esta mezcla, esta mixtura.
entiendo que lo que vos me decís es cierto, que es que muchas veces, si estás pensando en un personaje o algo o algo que te está conmoviendo o una cosa, no puedes estar pensando si paso la pierna por atrás o la paso la pierna por adelante, es decir, no puedes estar pensando. Pero yo creo que si se trabaja el número con la disciplina que se tiene que trabajar, como lo hacen muchos compañeros, y a eso se le suma la poética, creo que podemos buscar una forma conjunta de trabajar. En el caso de Dos Plazas, me acuerdo que Franco Ortiz, que es un excelente trapecista, además quiero rescatar el trabajo que está haciendo Franco allá en la Villa 2124, más allá del circo, que es extraordinario, lo estoy siguiendo por Instagram, y es conmovedor lo que está haciendo ese muchacho con todo el tema de llevar alimentos y etcétera, etcétera. Está trabajando muy, muy, muy bien. Sería bueno que mucha gente lo siguiera en Instagram, Franco Ortiz. Digo que él tenía un inconveniente muy grande porque él quería mostrar muchas cosas arriba del trapecio. Y además bajaba el trapecio muerto. Entonces yo le decía, mira, tenemos que buscar el equilibrio, por esto que decía hace un rato, de que vos empezás un espectáculo que no haces solamente el trapecio, y el número de trapecio iba casi sobre el final. Tenemos que buscar el equilibrio para que vos puedas disfrutar eso sin necesidad de que sea solamente un hecho físico asombroso y maravilloso, sino que a lo mejor restándole un poco a la cantidad de movimientos que él hacía sobre el trapecio y metiéndole un poco de poética, podríamos armar otra cosa, pero no por una necesidad, por conveniencia, digamos, mira, nos conviene que hagas esto. No, me parecía que era que le venía bien al espectáculo, no al número de trapecio, al espectáculo le venía bien que eso tuviera otra característica. Como te decía hace un rato, un espectáculo es toda una serie de equilibrios, de muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces me parecía que buscarle un equilibrio a eso, y que él no bajara muerto del coso, porque además le faltaban 15 minutos más del espectáculo. Entonces, juntos pudimos combinar esta posibilidad y no le restamos asombro a lo que él hacía, porque hacía unas vueltas muy interesantes, pero le pusimos una poética y le sacamos aquellos elementos que por ahí no eran tan necesarios, que lo que hacían era hacer muy barroco el número, y que por ahí a lo mejor, sacándole todo ese barroquismo y metiéndole un poco más de poética, realzaba lo que él ya hacía, y además le ponía al contexto general del espectáculo un elemento. Es muy difícil explicar este asunto cuando vos tenés un número que es extraordinario, digamos. Decir, mira, acá esta parte le va a tener que cortarla aquí, a cortarla allá, porque me parece que tal cosa, ¿no? Porque aparte, me parecía interesante que él pudiera encontrar otra cosa. Yo creo que es fundamental esto, como yo abro la puerta para entender cosas de circo, como me gusta interesarme sobre eso, me gustaba aprender de todos ellos, estaba bueno también que yo pudiera enseñar otra posibilidad, que se abriera otra puerta, que la puedes utilizar o no después. No quiere decir que sigas haciendo eso que estás haciendo, sino que se puede utilizar en otro momento esto si tenés ganas, y si no, lo podés dejar, pero que en el momento que vos tenés la posibilidad de estar con alguien, sea yo, sea quien fuere, y yo con la otra persona, me parece que es interesantísimo aprender a abrir las puertas. Esto lo enseñó muy bien en Ángel Elizondo, donde uno podía hacer un espectáculo de box y abríamos la puerta de ir a entrenar box, cosa que no hice más en mi vida. Entrené box alguna vez en mi vida y no lo volví a hacer en mi vida más, pero bueno, en ese momento se abrió una puerta que como se vio no se iba a volver a abrir. Entonces nos metíamos en otros lenguajes, en otras formas de trabajar. Entonces me parece que es eso, que es interesante, abrirse a otras formas de lenguaje y mezclar, hacer una mixtura, que no quiere decir que Franco después solo hiciera su número de trapecio en cualquier circo, completo o como fuera, pero que en ese momento pudiera aprender otros elementos, ¿no? de cómo hacer la cosa. Que buscarle la vuelta para que no sea tan... En general lo que hay es mucho material, sobran muchos movimientos, sobran muchas cosas, que nada más que por demostrar un estado físico los compañeros quieren dejarlo, pero muchas veces puedes decir, mira, si cortamos acá, vamos por este lado, que si no, le encontramos otra vuelta, y sirve a la totalidad del espectáculo. El espectáculo es como una comida, si querés, donde hay que buscar los equilibrios de los gustos, de los colores, de las formas y todo eso para que
Y si hay una cosa que es demasiado, pues no sirve. O es demasiado, o tenés que poner otra parte demasiado en otro momento del espectáculo, o buscar la vuelta para buscar un equilibrio, que es lo que un espectáculo necesita, ¿no? Qué lindo esto que traes de el número como una unidad dramática que puede ser yo tengo mi número de malabares o de lo que sea, y el número en Ujú. función de un espectáculo. Más allá Claro, claro, de que los artistas traen su número, pero a la hora de ponerlo en función de otro relato, esta otra mirada, la mirada de afuera, diciendo pará. eh, claro, claro, es como si vos hicieras, qué sé yo, suponete un espectáculo solo de telas, ¿no es cierto? Entonces vos tendrías que buscar un equilibrio en el tema de las telas y abajo de las telas y en el piso, acrobacias de piso, como para poder buscar una forma de que no sea una cosa reiterativa y que vuelva a suceder y que pase lo mismo durante todo el espectáculo, ¿entendés? Ahora se me está ocurriendo que si nosotros pudiéramos mezclar eh, gente haciendo tela con un coro, ¿no es cierto? Y vos podés hacer colgás un montón de telas en el escenario y podés hacer las distintas tonalidades del coro de acuerdo a cómo estén parados, colgados de la tela, ¿no? Me parece que hay que buscar otra poética, me parece, que hay que meterle otra poética para que eso no sea solamente una acrobacia física, ¿no? Pienso, ¿cómo ves el circo en Argentina, el movimiento desde que arrancó, quizás en los 90 con el arribo del Circo du Soleil, No, en los 80? extraordinario. Sí, no, extraordinario, extraordinario. El circo, como te decía hace un rato, era una cosa que había desaparecido, sobre todo con el tema de los animales. Uno veía circo, había uno que venía ahí a Casa Amarilla, a La Boca, muchas veces durante años, y era muy triste ver, yo lo veía de chico, ver los animalitos y ver que era como muy muy melancólico, ¿no? Me parece que este nuevo circo le dio una fuerza extraordinaria, y no solamente porque se hizo en lugares oficiales de circo como carpas, sino que además salió a la calle y se pudo hacer en todos lados y en plazas y parques. Me parece que eso es maravilloso, sobre todo porque durante muchos años no se podía hacer esa cosa, ¿no? Digamos, la novedad de trabajar en una plaza o en un parque empezó con la democracia en el 84. Antes era imposible imaginarse a alguien haciendo algo en el Parque Lezama. Pensando un poco en el lenguaje propio del circo, no porque tenga que tener un lenguaje específico, pueda tener, pero a veces veo que o va a buscar herramientas del teatro, o va a buscar herramientas de la danza. ¿Crees que el circo puede constituirse como un lenguaje escindido de alguna manera? No porque no se influya, pero que tenga un lenguaje propio, o ya lo Y yo creo que tiene. sí. Yo creo que sí, primero que ya lo tiene, que es esto que te decía, ¿no? Digamos, estas cosas del factor sorpresa, del asombro, que es lo que tiene el circo. Lo que pasa es que me parece que estamos en una época en que hay que empezar o por lo menos lo que me gusta a mí, que es empezar a mixturar todo el tema de las artes, sin que ninguna pierda su integridad. Eh, Creo que por ejemplo, hacer una obra de teatro donde funcione, haya elementos de circo, y no al revés, digamos, ¿no? Un espectáculo de circo donde funcione, como te decía, contar, qué sé yo, no sé, lo que a vos se te ocurra, Romeo y Julieta, o qué sé yo, Sueño Noche Verano, no importa, digo estos clásicos porque son los que más se conocen, pero que esté relacionado con eso, y en cambio de que Julieta hable del balcón, hable del trapecio. Siendo que además el balcón en el original no existe, ¿no? Maxi. Escuchame, Edu, sé que te conozco hace un montón de años y sé que sos una persona que no para de enriquecerse y de consumir cosas interesantes. Si tuvieras que traer algunos referentes, alguien que te haya influenciado en tu forma artística, como para compartir, ¿a quién convocarías a esta reunión?
¿Vos decís a gente que esté viva? No, no, lo que sea. Ah, Diferente, de todo. no, bueno, qué sé yo, hay muchos, hay Maestro, muchos. referente, supongo que Ángel estará sentado. No, no, eso por supuesto que sí, y Juan Carlos Gené también, porque me parece que es una de las cosas más representativas del Teatro Nacional que hubo. No, hay tantos maestros. Lo que vos, cuando ni bien empezaste a hablar, la primera imagen que se me apareció fue la de Buster Keaton. Hay como cosas corporales de Buster Keaton que en el circo funcionan y en el teatro también. Hace poco, cuando hice el año pasado una obra que se llamaba Ecuestre, eh, había momentos donde era un texto de dos personajes y había momentos donde yo les decía, miren, hay que parar la pelota y hacer los gestos o trabajos sin necesidad de estar hablando, ¿no? Y entonces les evocaba a Buster Keaton esas detenciones, o qué sé yo, el gordo y el flaco, o que vos tenés un Buster Keaton que hacía todo corporal, que no era otra cosa, y tenés por otro lado los hermanos Marx, que eran todos chistes de texto, digamos, ¿no? No había muy pocos gags casi que estuvieran relacionados con lo físico. Me parece que Buster Keaton es una figura importante, y después, dentro de las cosas de la imagen, o qué sé yo, hay muchas cosas que evocar, como, qué sé yo, Fellini, o las imágenes de Herzog, el cine de ese Herzog en muchas películas de él que son extraordinarias, no solamente por la película que estás viendo, sino porque eso te queda grabado como una composición maravillosa. Y por supuesto, bueno, nada, ayer estuve hablando con mi novia sobre Tadeusz Kantor, ¿no? Que vino acá a la Argentina en su momento, y vimos un espectáculo maravilloso que estaba todo hecho, todo polaco, pero la estética del trabajo y todo eso, terminabas conmoviéndote, digamos, veías lo que el tipo quería expresar. Hay muchas cantidades, Darío Fo, qué sé yo, hay cantidad de gente que te puede influenciar, además de los nuevos valores, ¿no? Que siempre encontrás algunos por ahí, inclusive en los lugares donde menos pensás que te vas a encontrar un buen valor. ¿Tenés algún desafío desde los circenses? ¿Te gustaría? ¿Tenés alguna idea, algo que en algún Sí, yo, momento... yo, yo plantearía anotarnos con los amigos en algún momento, después que todo esto pase, y me parece que tendríamos que hacer al revés, ¿no? Como una obra de teatro donde el lenguaje sea el circense, pero que sea una obra elegida, digamos, que elijamos una obra y a partir de eso se haga una construcción teatral con elementos de circo, ¿no? Donde las cosas aparezcan no en una carpa, pero sí en un lugar donde podamos trabajar lo circular, digamos, ¿no? Como era el viejo teatro, digamos, que la obra se pueda ver de cualquier lado, eh, y bueno, también puede ser una carpa de circo, pero digo, que se pueda ver de cualquier lado y que sea una obra constituida, digamos, que la gente sabe la anécdota, o por lo menos empieza a conocer la anécdota en la medida que... Pero eso teníamos que juntarnos los vagos, nosotros, todos los amigos, y ponernos a planificarlo, porque me parece que es un lugar que no se trabajó mucho eso. Me parece que es un lugar que estaría piola, interesante, que se pudiera trabajar, ¿no? Con el Hay muy clown. pocas, no sé si hay muy pocas experiencias de circo a partir de una obra. Un circo. Sí, sí, hay pocas. Yo vi en Europa, vi a la Lindsay Ken Company, pero que no era un grupo de circo, sino que era un grupo de danza con mimo, pero que utilizaban mucho cosas de acrobacia, andaban con zancos y todo eso, que habían hecho una versión de Sueño Noche Verano que era, digamos, muy onírica. Yo diría hacer una obra concreta, digamos, eh, que se ve con un principio, un medio, un final, donde aparezca como la sensación del teatro, pero con todos los elementos de circo. Seguramente ya alguien lo habrá hecho y habrá pasado por la experiencia, por lo cual habría que consultar a los que ya lo hicieron, ¿no? Bueno, Edu, gracias Bueno, por fuimos derecho esta vuelta, esta no hubo ningún vuelta. problema. Arrancó bárbaro, ¿eh?
Arrancó bárbaro, arrancó bárbaro.